Bueno, trataré de explicarlo con peras y manzanas, pero presta atención. Vamos a partir desde el supuesto que se está prestando un servicio profesional independiente a una persona moral, pero vamos a irnos a los fundamentos y esta vez traigo aquí los fundamentos del por qué pagar esos impuestos, ¿sale? Entonces, primeramente vamos a partir desde el impuesto al valor agregado, de dónde nace la obligación de realizar este pago. Y para esto nos vamos a la ley del impuesto al valor agregado en su capítulo 1, disposiciones generales. Dentro de este artículo primero, tenemos que están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en ley las personas físicas y morales. Desde aquí está la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, personas físicas y personas morales. Pero ahí no termina, dice que en territorio nacional realicen a los actos o actividades siguientes. En su fracción 1, enajenación de bienes, y en la fracción 2, que es lo que nos interesa, la prestación de servicios independientes. Es decir, de aquí nace la obligación de nosotros agregarle el IVA al costo de nuestros servicios. ¿Sale? Algo importante que tiene este artículo y dice, el impuesto se calculará aplicando a los valores señalados en esta ley, es decir, a los que acabamos de leer. Cabe mencionar que este artículo continúa, yo lo estoy recortando para fines prácticos del video. Dice, el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al costo del servicio se le agregará el 16% y que pasará a formar parte del total del costo del servicio. Ya le dice, el impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. ¿Qué entendemos hasta aquí? Bueno, que siempre los precios pueden ser más IVA porque el impuesto no forma parte del valor de tu servicio. Aquí, en este primer artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, encontramos el fundamento del por qué se debe pagar el impuesto al valor agregado, tanto las personas físicas como las personas morales. Ahora bien, si nos vamos a su artículo 1A, el cual nos dice lo siguiente, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Es decir, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade. ¿Qué impuesto? El que le estamos agregando del 16%. Dice, cuando se ubiquen en los siguientes supuestos. Y nos vamos hasta la fracción 2, donde dice personas morales que, inciso A, reciban servicios personales independientes. Aquí con esto ya tenemos la obligación de agregarle IVA y la obligación de la persona moral a retener parte del impuesto que se traslade. Aquí todavía no conocemos qué tanto se va a retener y para eso debemos irnos al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En este reglamento nos dice en su capítulo 1, disposiciones generales, en su artículo 3, fracción 1, dice, la retención se hará por las 2/3 partes del impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado. Cuando el impuesto sea trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes. Inciso A, prestación de servicios personales
independientes. Hasta aquí conocemos ya cuánto es el monto que se va a retener. ¿Y cuál es el monto? Bueno, son las 2/3 partes del impuesto que se le va a agregar al costo del servicio. ¿Vale? Es decir, las 2/3 partes del 16%. Hasta aquí tenemos el por qué pagar IVA y por qué efectuar la retención las personas morales sobre el servicio que están recibiendo. Ahora bien, nos vamos a la parte de la ley del impuesto sobre la renta. En el título 1, disposiciones generales, nos dice el primer artículo: las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los casos siguientes. Vamos a subrayarlo hasta aquí. Y aquí de entrada ya nos está diciendo: las personas físicas y morales están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Cabe señalar que este impuesto va sobre la utilidad que se tiene por la actividad que se desarrolla, a diferencia del impuesto al valor agregado, que es, como su nombre lo dice, es un impuesto que se le agrega al costo del servicio que se está prestando. Se le dice: los residentes en México respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea su ubicación de la fuente de la riqueza donde procedan. Hasta aquí lo vamos a dejar en este artículo. Nada más quería recalcar que existe la obligación en ley de pagar este impuesto. ¿Sale? Ahora bien, en el video pasado mencionaba que había 2 retenciones, dependiendo si estabas en el régimen simplificado de confianza o en actividades empresariales y profesionales. Dentro de esta ley del impuesto sobre la renta tenemos en su título 4, que habla de las personas físicas, capítulo 2, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. En su sección 1 dice: de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. En su artículo 106, penúltimo párrafo, es donde menciona lo que yo les había comentado. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10%. ¿Sale? Entonces, ¿sobre qué? Aquí nos dice: sobre el monto de los pagos que efectúen. En palabras simples sería sobre el monto del costo del servicio. Y se va a retener el 10% si estás en actividades empresariales y profesionales. Si tú estás prestándole un servicio a la persona moral, esta, al pagarte, te va a retener el 10% a cuenta del ISR que tú vas a declarar en tu declaración mensual. Dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, en su sección 4 habla sobre el régimen simplificado de confianza. Y en su artículo 113E nos habla sobre los contribuyentes que pueden pertenecer a este régimen, que son personas físicas con actividades empresariales y profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre y cuando sus ingresos no rebasen de 3.5 millones de pesos al año. ¿Sale? Y en su artículo 113J nos habla sobre la retención del 1.25 cuando se presta el servicio profesional a una persona moral. Artículo 113J dice lo siguiente: cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E, que es el que les acabo de explicar, dice, de esta ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25 sobre el monto de los pagos que les efectúen. Importante, dice, sin considerar el impuesto al valor agregado, es decir, sobre el costo inicial
de tu servicio. Entonces, hasta aquí ya tenemos las dos retenciones que pueden aplicar dependiendo del régimen, si están en actividades empresariales y profesionales o régimen simplificado de confianza, y por qué existen estas obligaciones. Ahora bien, voy a realizar un caso práctico sobre cómo se vería esta teoría aplicada en la realidad. Y para esto tenemos un caso práctico que dice: el señor Juan Chávez, persona física, presta un servicio profesional de diseño gráfico a la empresa El Contarrea. Juan desea saber cuánto le retendrán de impuestos dependiendo de si tributa en el régimen simplificado de confianza, RECICO, o en el régimen general de actividades empresariales y profesionales. ¿Vale? Entonces, de este caso tenemos los datos, que es prestador del servicio Juan Chávez, cliente El Contarrea, una empresa o persona moral. El servicio es diseño gráfico y los honorarios pactados son 10,000. ¿Vale? 10,000 pesos es el costo del servicio. Entonces vamos a verlo en la práctica. El ejemplo práctico quedaría de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo 1 para RECICO y el ejemplo 2 para el régimen 612, que es régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Sale? Entonces, el monto son 10,000 pesos. Y aquí tenemos, esta sería la base del impuesto. Recuerden, primeramente, el artículo 1 de la ley del IVA, donde dice que los servicios grabarán el 16% de IVA. Entonces, aquí, IVA trasladado, el 16%. Y aquí tenemos 10,000 por el 16%, son 1,600, y ya tendríamos de costo total 11,600. Pero ¿qué pasa? Aquí ahora son las retenciones que están obligadas las personas morales a considerar dentro del pago que realizan, ¿sale? Entonces, la primera retención nos habla que son las 2/3 del impuesto que se les traslade. Entonces, el IVA trasladado es el 16%, eso dividido entre 3 nos da 0,05 y multiplicado por 2 nos da el factor o la tasa que se va a retener. Entonces, IVA retenido, las 2/3 sería el 10,6667, siempre a 4 dígitos. Y aquí tenemos la parte del IVA que se va a retener, pero además nos habla que la ley del ISR, que cuando se tributa en el régimen simplificado de confianza, se debe retener el 1,25 sobre el importe, sobre esto. Entonces aquí RECICO retiene el 1,25 y aquí tendríamos el total que se va a retener. Ahora bien, como pago final tenemos 10,408,33. ¿Cómo sale esto? Bueno, es el subtotal, el costo del servicio inicial, más el IVA trasladado, menos el IVA retenido, menos el ISR retenido, y aquí tenemos el total que irá expreso en la factura por los servicios prestados. Ahora bien, cuando se está en el régimen de actividades empresariales y profesionales, lo único que cambia es la retención del ISR. Tendríamos como base los 10,000, el impuesto trasladado, de acuerdo a la ley del IVA, el 16%, perdón, me equivoqué, es de este lado. Yo estas tablitas las tengo en un formato ya elaborado que van o se las envío de acuerdo al cliente. Si el cliente es RECICO, le digo, ¿sabes qué? Cuando le factures a una persona moral, sigue estos pasos, aquí está la tablita, para que en tu cotización ya incluyas esos impuestos. ¿Sale? Entonces, el IVA trasladado es el 16%,
y el IVA retenido, nuevamente, el 10.6667. Eso no cambia independientemente del régimen. Lo que sí cambia es el ISR, ya no es el de reciclo, ahora es el ISR de actividades empresariales por servicios profesionales, y ese aplica, de acuerdo a lo que vimos en la ley del impuesto sobre la renta, el 10%. ¿Sale? Entonces aquí ya nos cambió el total. Teníamos 10,000 como subtotal, más el IVA, el 16%, menos la retención de las 2/3 partes del IVA, menos el 10% de ISR retenido, y nos da un total que va a ir expresado en la factura de 9,533. Ahora bien, ¿qué conviene más a Juan Chávez? Bueno, en este caso, tributar en reciclo porque le retienen un poco menos, pero en actividades empresariales lo único que está cambiando pues es la retención de ese 10%, ¿sale? Ahora bien, en este caso hay un factor, y yo aquí lo eliminé, pero hay un factor que se utiliza o que yo utilizo con mis clientes para que les digo, ¿sabes qué? Cuando le vayas a cobrar a una persona moral y tú quieras cobrarle una cantidad cerrada, por ejemplo, que aquí Juan Chávez dijera, ¿sabes qué? Yo quiero cobrarle 10,000, independientemente si lleva impuestos o no, yo quiero que me pague el total 10,000. Bueno, entonces a las personas morales, pues les debe decir, ¿sabes qué? Mi cotización ya está considerando impuestos, y por eso es que yo les hago llegar estas tablitas para que ya en la cotización consideren impuestos y no a la hora de cobrar reciban menos de lo que ya tienen programado. ¿Sale? Entonces, el caso termina aquí, donde ya tenemos el fundamento legal de por qué las retenciones y el cómo se llevan a cabo. ¿Sale? Espero que no lo olviden y hayan prestado mucha atención.